Desde que nos levantamos por la mañana y suena el despertador hasta que nos vamos a la cama y apagamos la luz con un interruptor, Y nos tapamos con las estamos en sábanas. contacto con objetos que han sido diseñados. Claro. Es decir, todo el mundo necesita diseño. Y en los países desarrollados es una exigencia real, es decir, es una demanda de la sociedad. Es decir, una vez cubiertas las necesidades básicas, el consumidor busca productos bien diseñados, productos más sofisticados. Todo nuestro entorno cotidiano, si nos fijamos, todo está previamente diseñado, está previamente conceptualizado, todo lo que nos rodea. Entonces sí que es una actividad proyectual absolutamente necesaria. Casi todo el entorno artificial está definido por los diseñadores de interiores, por los de moda, por los gráficos y por los industriales. También es verdad que los arquitectos y los ingenieros intervienen en el entorno artificial. Hombre, yo creo que todas las empresas y todas las instituciones necesitan diseño. Quiero decir, primera porque necesitan comunicarse. Y eso supone, pues, desde tener una imagen, una marca, folletos, catálogos, de cualquier otro medio por el cual se comuniquen. Todo eso necesita diseño, ¿no? Gráfico en ese caso. Y luego, además, si las empresas son industriales y fabrican productos y demás, pues en fin, con mucho mayor motivo, cualquier producto tiene que estar diseñado. Otra cosa que esté bien o mal diseñado, que haya intención de diseñarlo o se copie burdamente, pero al final eso en cierto modo es diseñar, es decir, es definir de qué manera, qué forma va a tener un objeto, ¿no? Yo creo que el error más generalizado en los empresarios es que se plantean muchas estrategias y muchos planes de expansión, etcétera, sin tener previamente en cuenta que el producto que tienen muchas veces está completamente obsoleto. Entonces vuelvo a decir lo mismo. Primero hay que tener un buen producto. Y cuando tengas ese buen producto, haz todas las estrategias y todos los planes de expansión que quieras. Pero no a la inversa, cosa que es muy habitual, es mucho más habitual de lo que la gente se piensa, ¿eh? Yo creo que hoy en día el diseño es una cultura que se ha afirmado absolutamente en todo el planeta. Es muy difícil que cualquier producto que intente competir en un mercado cualquiera de una forma fuerte, de una forma decidida, no tenga diseño, ¿no? Creo que ya es bastante difícil no contar con el diseño como arma para competir. Los proyectos empresariales son los que deben de contemplar como recurso el diseño. No el empresario debe decidir un buen día que lo que le hace falta es contratar a un diseñador, sino su proyecto empresarial es la que tiene que requerir los servicios de un diseñador. ¿Qué consejo yo le daría a un empresario para que contacte y contrate un diseñador para resolucionar un problema? Ninguno. O sea, el primero es que tiene que darse cuenta que es fundamental dentro de su estructura empresarial, igual que tiene un departamento de administración, tener un servicio de diseño. Si su empresa es muy grande, pues puede tener un departamento de diseño; si su empresa es pequeñita, pues tendrá un servicio más puntual de diseño, con arreglo a sus necesidades. Pero no puede ser una actuación extraordinaria. No puede ser un buen día decir, para esto que voy a hacer, voy a buscar un diseñador, No, él tiene que tener como una constante, o sea, un día a día de vivir con ese recurso y con esa herramienta que es el diseño. Y para que eso un empresario lo entienda, lo primero que tiene que darse cuenta es de los beneficios que proporciona. El diseño es difícil de manejar, o sea, es una moto difícil de conducir. O sea, no todo el mundo que tiene un problema acude a un diseñador y automáticamente se le soluciona el problema, no porque el diseñador sea malo, sino porque implementarlo es complicado. Meterlo dentro de la política de una empresa, si nunca esa empresa ha utilizado el diseño como una disciplina, como una herramienta, como un recurso, no es fácil. No todo el mundo sabe conducir la moto del diseño y no se aprende a conducir en un día. Sobre todo, lo primero es, solamente los proyectos empresariales tendrán en cuenta como recurso el diseño si se dan cuenta que mejora su cuenta de resultados. Ese es el camino. Si tú partes de que ese empresario tiene una inquietud por el diseño, por el arte en general, o tiene una base cultural buena y una formación, o por lo menos inquietud al menos, artística o de diseño, es muy fácil. Es muy fácil. Yo creo que
esa persona no va a necesitar ni que le aconsejen, esa persona ya va a ir directamente a donde tiene que ir, ¿no? Para los que no tienen esa formación o esa personalidad, pues yo creo que tienen que buscarse unos buenos profesionales y bueno, que se ocupen de reconvertir la empresa en una empresa que esté totalmente planteada sobre la base del diseño, que yo creo que si fuera así y se hiciera en todo tipo de empresas, porque es que a veces se piensa que el diseño nada más es aplicable a determinado tipo de empresas como de muebles o moda o tal, ¿no? Yo creo que el diseño es aplicable a cualquier tipo de empresa, sea la que sea, por muy gris o neutra o aséptica que parezca así de fuera, ¿no? Es decir, es absolutamente imprescindible. Si la cultura del diseño estuviera más implantada en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o en España en general, yo creo que las empresas funcionarían muchísimo mejor. Pero vamos, estoy absolutamente seguro. Oye, yo no sé diseñar, pero sé que el diseño para mí es importantísimo. Pues vale, perfecto, pues nada, oye, hay grandes profesionales que saben 1000 millones de veces más que yo. Pues a buscarlos, están. Esa persona que es la directora de arte, que no lo considera tanto parte externa de la empresa, sino parte interna de la empresa, es una persona que yo creo todavía muchas empresas a lo mejor desconocen o no saben que existe. Y a veces el empresario se le pide hacer un poco de todo y bueno, pues a veces por necesidades pues tiene que hacerlo porque no hay otra persona, ¿no? Pero yo creo que siempre que se pueda se necesita esa otra persona que un poco haga director de orquesta a nivel de coherencia de producto, a nivel de dirección, a nivel de crear una historia contundente, interesante y vendible, sobre todo. En principio, Víctor Carrasco, digamos, es el motor, ¿no? Es el cazador de tendencias. Es insaciable, se pasa días, noches buscando. Conoce cada diseñador, cada producto clásico, contemporáneo, qué es lo que sucede alrededor de ese diseñador, de ese producto, por qué, dónde va. Entonces, él es, digamos, el que encuentra y propone. Una vez hecho esto, digamos que el diseñador, la oficina técnica, son los que empiezan a desarrollar el proyecto. Es importante acercarse al mundo del diseño por todos los medios posibles, es decir, a través de las revistas, por ejemplo, especializadas, hablando con otros empresarios o con otras empresas que tengan experiencia en el tema. Hoy en día, a través de Internet, pues las cosas son bastante más fáciles, porque todos los estudios de diseño tienen páginas web, son en general páginas bastante bien documentadas, con lo cual, pues bueno, no es difícil enterarte no solamente de qué trabajos hace, sino cómo trabajan, qué filosofía tienen, etc. O sea, ¿cómo van a buscar diseñadores si ni siquiera saben ellos quiénes son? Una vez se definen o escriben su propia historia como empresa, que las que no van a ir a la calle, estos tienen que decir a mi guión qué tipo de diseñadores me interesan o qué objetivos busco en ellos. Entonces empezar a hablar con gente. Esto no es con el primero que pillo o el que me cae bien o el que ha salido en las revistas. Hay que llevar otro tipo de criterio. Que hay mucha gente especializada, que en el diseño es algo que cada vez se busca, el tener a gente que sea un experto en campos, pero igual necesita otro tipo de... Esto es tan sencillo como, tú imagínate, tú te quieres ir a la montaña, ¿qué coche te compras? Pues si vas a vivir en la montaña, ¿qué coche te compras? Si vas a viajar mucho, porque eres un comercial, ¿qué coche te compras? Si tienes una familia de 7 enanos, ¿qué coche te compras? Fíjate que la respuesta en la cabeza perfectamente se te está dibujando el coche que te comprarías en cada una de las situaciones. Y no hace falta ser empresario. No, en caso de un diseñador es exactamente lo mismo. Tú, ¿qué coche quieres? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles van a ser tus necesidades? ¿Qué te ofrece un diseñador? ¿Qué te ofrece el otro diseñador? ¿Qué te ofrece el de más allá? Y en base a eso eliges. Y luego hay sitios como la DCV donde puedes ir a asesorarte y te dicen, pues con esto, mira, tienes este rango de gente que te puede ayudar. Ante todo, la profesionalidad. Y unos criterios un poco que en el ámbito que se mueva este diseñador, porque hoy desgraciadamente, yo digo desgraciadamente, pero por razones de que al final uno se acomoda un poco en esa situación, ¿no? Se especializa uno demasiado, ¿no?
No es lo mismo un diseñador que esté más dirigido hacia el ámbito del mobiliario o de la iluminación que un diseñador que esté moviéndose más en el ámbito de la tecnología, como pueda ser el electrodoméstico o la electrónica, ¿no? Que hay unos factores que hacen más complejo el desarrollo de un trabajo, ¿no? Tienes que estar más implicado en la empresa, conocer mejor el funcionamiento de un producto industrial, como pueda ser un objeto donde la máquina tenga una cierta presencia. Y ante todo yo creo que es profesionalidad. Profesionalidad y una trayectoria dentro del producto que quiere desarrollar este empresario. O sea, cada diseñador tiene una trayectoria y tiene un trabajo totalmente diferente al que puede hacer otro diseñador, y no quiere decir que sean malos ninguno de los dos, sino que es más adecuado para esa empresa. Les transmitimos que tienen que ser muy rigurosos, honestos y con mucha ambición. ¿Vale? Esos tres puntos siempre es lo primero que les transmitimos. Una vez ahí ya se hace un briefing de lo que más o menos queremos y hacia dónde va enfocado el producto en concreto, y bueno, luego ya ellos presentan sus propuestas, que aquí pues digamos de algún modo se van conduciendo hacia lo que en principio imaginamos. Yo necesito tener con la empresa una confianza mutua y sobre todo que la empresa tenga confianza en nuestro trabajo. Y necesito saber a fondo todas las características de la empresa, sus puntos fuertes, sus objetivos de comunicación a corto y a largo plazo e incluso sus puntos débiles, para intentar con la comunicación subsanar los problemas y las ventajas que tiene la empresa. Pero vamos, la ideal, la que cualquiera, yo creo que cualquier diseñador busca es una relación, que exista un feedback entre el diseñador y el cliente, una relación de confianza, de no injerencia por parte del cliente hacia el proceso del diseño, y de respeto por parte del diseñador hacia la función y las necesidades del cliente. Si la relación es buena, no veo ninguna desventaja. Al contrario, y aparte de la relación, lo que he dicho de conocer a fondo la empresa, involucrarme al máximo en ella, siempre es una ventaja, porque puedo incluso adelantarme a algunas. No necesito esperar a que me hagan propuestas, sino que puedo proponer propuestas nuevas ante problemas que puedan venir en el futuro. Creo que básicamente solo hay dos tipos de relaciones en ese sentido, que es cuando el diseño está integrado dentro de la propia empresa, o cuando se establece una relación entre dos profesionales o dos empresas, que es cuando se contrata externamente el diseño, sea un freelance o un estudio grande o pequeño. Y yo creo que esas dos relaciones son muy distintas. Cada una tendrá, supongo, sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí la más rica es cuando una empresa contrata a un diseñador externamente. Pues que cada uno es responsable de lo que hace y hay quizá una franqueza o una diversidad de visiones que no existe a lo mejor cuando el diseño está integrado dentro de la misma empresa. Lo natural es que para nuestra compañía intentemos siempre trabajar con diseñadores externos, por muchas razones, entre otras muchas, y la fundamental es porque la aportación de valor que esta gente nos suele traer o nos suele dar, o el enfoque que nos suele dar respecto a cómo solucionar un producto, es sustancialmente diferente al nuestro, toda vez que no vienen influenciados por el quehacer del día a día de nuestra necesidad. Nosaltres érem molt reticents a contratar una empresa externa, per moltes raons. Raons principalment de tipus recel de que et copien, recel de que una empresa externa sempre pensem que com pot saber fer algo que nosaltres no ho sabíem fer. La nostra experiència no és molt llarga, el referent de la contratació de disseny extern, però sí que molt il·lusionant, perquè ells han plasmat 3 projectes, que aquests 3 projectes, si arriben al final, hi haurà un antes i un després dels carros de compra, van a fer un canvi important, que això nosaltres igual hauríem sigut incapaços de veure aquesta perspectiva que ells ens han posat davant. Pero yo creo que después de
por ejemplo en mi caso, que son más de 30 años, no quiero ni contarlos ya, trabajando para empresas de casi todos los sectores y solucionando problemas, de una empresa de calzado, otra de mueble, un instituto, otra empresa del mundo del vidrio. Es decir, al final acabas conociendo no una empresa, sino el mundo de la empresa en general, mucho más que cualquier persona que se quede en un sector. Y es más, lo interesante de eso es al final que puedes incluso aplicar soluciones de un sector a otro, cosa que los sectores son muy miméticos entre unos y otros. O sea, al final lo que hace la empresa líder y las 4 que van por debajo son lo único que hacen todas las demás, ¿no? Y a veces aplicando soluciones de otros sectores puedes vitalizar sectores nuevos. O sigui, disposar d'un departament de disseny propi de l'empresa, això ens ha portat moltes avantatges. Moltes avantatges. Això nosaltres sí que ho tenim des del primer dia. Bien, el departamento de investigación y desarrollo de Antares evidentemente está dirigido por un ingeniero que lleva trabajando en la empresa desde hace aproximadamente 10 años, un ingeniero industrial que lleva trabajando desde hace 10 años en la compañía. Lógicamente es un centro de coste y por tanto un centro de responsabilidad suya el manejar un presupuesto comprometido con la dirección de la empresa, y a partir de ese momento cualquier desviación positiva o negativa tiene como último responsable a esta persona a esta figura y por ende también en mi persona, ¿no? Es decir, a mí mismo, ¿no? Pero esto es de una parte, y de otra, al desarrollar principalmente aquellos productos que nos vienen dados de fuera, no tenemos grandes estilistas dentro de Antares Iluminación. Sí que tenemos ingenieros lo suficientemente capaces como para poder desarrollar aquellas ideas que otros señores nos traen desde fuera, ¿no? Tener un departamento interno tiene como ventaja la agilidad. Siempre hay una disponibilidad inmediata, siempre hay un ahorro de intercambio de información, puesto que cuando tienes un departamento interno, la información que tendrías que transmitir muchas veces a un diseñador externo ya la tiene el propio departamento. Entonces hay un ahorro de tiempo en transmisión de información. Luego, aparte, la acumulación de experiencia en cuanto a los desarrollos de proyectos anteriores. El diseñador no debería de intervenir en el enunciado del proyecto. El proyecto debe estar perfectamente definido por quien lo promueve, sea empresario, institución o quien sea. Y además debe de estar definido por la necesidad y fin último. Lo único que ocurre es que la experiencia del diseñador permite muchas veces corregir la dirección del tiro. O sea, que cuando te presentan un proyecto, tú lo ves y dices, bueno, vale, pero aquí querréis decir concreta, sí, o sea, les ayudas un poco a definir la historieta. En algunos casos, en otros casos está perfectamente definido y lo tienen clarísimo, sobre todo aquellas empresas que tienen un departamento de producto, de desarrollo de producto o de desarrollo de imagen o de desarrollo de comunicación, porque tienen muy claro qué es lo que necesitan. Entonces, realmente el diseñador solamente tenía que intervenir en conseguir esos objetivos y solucionarlo. Pues existe una creencia por parte del público en general, que es que los diseñadores hacemos un poco lo que nos da la gana y que somos un poco artistas. Y esto se derrumba desde el punto inicial del proceso de trabajo de diseño, en el punto en el que empezamos a trabajar a partir de unas premisas determinadas previas, con la idea de cumplir un objetivo, que es todo lo contrario de lo que hace un artista que reflexiona personalmente sobre lo que le da la gana. Para encargar ese producto hay que hacer un briefing y hay que decirle cómo tiene que ser, qué función tiene que tener ese producto, porque nos hace falta en un momento determinado para nuestra colección. Y este encargo pues, se le dice que tiene que ser pues, un producto que a lo mejor pues, necesita pues, tal material, puede ser madera, puede ser mezclado con aluminio, puede ser cerámica, puede ser lo que en ese momento se determina. Todo esto son exigencias que ponemos al diseñador. El producto tiene que ser admitido por normas de calidad y por normas de medio ambiente.
era un trabajo de simbiosis entre lo que tú quieres comunicar, entre lo que tú quieres hacer y el diseñador, que tiene que utilizar sus armas para transmitir lo que tú quieres llevar dentro, ¿no? Lo que tú llevas dentro, perdón. Entonces eso sí que fue con Nacho, pues muchas reuniones que ahora agradeces, ¿no? Muchas veces era decir, bueno, pues vamos a comer juntos, ¿no? Y dices, bueno, no es una reunión para transmitir, oye, tiene que ser la caja o el envase, tiene que ser de esta manera o de esta otra, ¿no? Sino era conocernos. Entonces, yo creo que el secreto está en tener una simbiosis y en conocerse muy bien, saber el diseñador lo que tú quieres transmitir y comunicarle muy bien al diseñador que cómo lo quieres y cuál es tu público, dónde está situado. Yo creo que fue uno de los grandes secretos esos, ¿no? Comunicarse muchísimo. Viabilidad. Creo que muchas veces se invierte mucho esfuerzo, mucho dinero, muchas buenas intenciones en proyectos que al final no llegan a buen término, precisamente porque no se ha estudiado previamente este concepto de viabilidad, de realmente, bueno, si es un proyecto con posibilidades de llegar al mercado y con posibilidades de constituir una oferta fuerte, ¿no? Valorar los presupuestos de diseño suele ser exactamente igual que cualquier otra profesión. Es decir, hay múltiples factores que afectan a un trabajo y, en definitiva, estos múltiples factores hacen que los precios sean muy variables. Pero igual que en otras profesiones existen tarifas, como pueden ser las tarifas de los abogados o de los médicos, en diseño también existen tarifas, como es el caso del valor del diseño que dicta la Asociación de Diseñadores, que les sirve de referencia. Los presupuestos para diseño no se introducen dentro del escandallo de cualquier empresa como un gasto más, como puede ser la luz o los equipos. Y entonces, claro, claro que somos caros porque no es como un extra siempre. Entonces, claro, somos caros. Pero más que hablar de eso, yo también preguntaría a los clientes que están acostumbrados a trabajar con diseñadores realmente los beneficios que ellos han podido ver que tienen en el proceso de tiempo de trabajar con diseñadores. El diseño, el buen diseño nunca puede ser barato, por dos razones. Primero, porque el hecho de recoger la información y hacer un buen estudio a fondo sobre el proyecto requiere un tiempo y un esfuerzo, y luego porque lo que se intenta conseguir es algo único, diferencial y a la medida, y eso está en absoluta contraposición en la fabricación en serie. O sea, el diseñador debe tomar medidas del cliente y confeccionarle algo que no tengan los demás y que sea único. Entonces, eso hace imposible que sea barato. Para empezar, caro o barato siempre es muy relativo, porque todo está en función de la rentabilidad que luego obtengas, ¿no? Algo te puede costar muy caro, pero luego puede ser súper rentable, con lo cual se convierte en baratísimo. Y algo muy barato puede resultar muy caro si luego no es rentable. Es decir, eso de entrada ya es muy relativo, ¿no? El planteamiento ese que el diseño es un gasto es donde viene parte del error, y realmente cuando alguien recurre a buscar servicios de diseño debería de pensar que está haciendo una inversión para mejorar su producto, para mejorar su rentabilidad, para mejorar lo que sea el problema que tiene en ese momento, y que la función del diseño en el fondo es un poco esa, ¿no? Es decir, solventar problemas preexistentes. Si solventas problemas estás funcionando como una inversión, no como un gasto, ¿no? Yo creo que el cambiar ese chip entre inversión y gasto creo que es un poco la clave de cómo se debe percibir el diseño, cómo rentabilizar el diseño, ¿no? Pero luego hay una cosa muy importante que no es tangible, que es algo que ahora está muy preciado, que es conseguir los valores intangibles, el valor de marca, el valor de la empresa, que eso se lo vas dando con el día a día, que eso es un fragmento de ese beneficio que es exponencial, porque realmente va dando personalidad a tu empresa, va dando un carácter que la gente o la sociedad te empieza a reconocer. Y cuando te has hecho un nombre, que dicen, cuando te fas un nombre, pues ya todo lo que lances va firmado, pero no por el diseñador, sino va firmado por la empresa. Entonces, ese valor añadido es algo que el empresario también tiene que tener en cuenta, no solo por números, sino por a nivel comunicación, a nivel de imagen que puede empezar dando. Si el coste, hablando de costes, si el coste
que supone a una empresa tener un error de este tipo, un error estratégico, de crear una marca que no se ha estudiado, que se ha improvisado, el cambiarla cuesta tantas veces más que el encargo a un buen profesional y hacer un buen trabajo, tantas veces más cuesta, que es incalculable. O sea, es una inversión de las más nefastas que se puede hacer. Lo que pasa es que es muy difícil de ver a golpe, pero que se lo digan a las empresas que han tenido que cambiar una marca una vez están establecidas y una vez diríamos, se han hecho grandes, están reconocidas dentro del mercado, ¿no? O sea, cambiar una marca que les está molestando pero que están presos de ella y la cambian, eso vale verdaderas fortunas, aparte de que a nivel de imagen empiezas otra vez de cero. El diseño más caro es el que no consigue los objetivos. De cara al empresario, en realidad, el diseño está orientado a promover la venta. O sea, que ese producto que tú has diseñado, que ha habido una inversión, recuperar esa inversión. Entonces, todo lo que sea crecimiento, o sea, de que la empresa vaya mejor, que realmente pases de vender 5 a vender 50, todo eso sí que se puede contabilizar de alguna manera. Y el resultado de ese aumento de la venta es en parte la inversión que se ha hecho. No está nada claro que el éxito o la calidad o la bondad de un diseño de producto se puede analizar desde el punto de vista del éxito de las ventas, porque en las ventas no solamente influye el producto diseñado, sino influye todo lo que le rodea, y a lo mejor alguien ha diseñado un producto determinado en función de un briefing, de unos objetivos y de toda una serie de indicaciones dadas por el cliente de forma errónea. Y ese producto no tiene éxito, pero en cambio a lo mejor está muy bien diseñado. O sea, es un poco reducir a lo simple el decir, si se vende es un producto exitoso y si no se vende es un mal diseño. No siempre tiene que ser así. O por ejemplo, puede haber un diseño de cartel que sea absolutamente maravilloso, estupendo, no sé qué, no sé cuántos, el diseño de una revista de no sé cuántos, en cambio la revista dure 2 ediciones en los kioscos. Y eso no quiere decir que esté mal diseñada la revista, a lo mejor es inadecuada los contenidos, el formato, la periodicidad o simplemente la definición de objetivos por parte del editor. Entonces, no está tan claro que se pueda decir cuándo hay éxito y cuándo hay fracaso en este tipo de cosas. De todas formas, yo digo que un proyecto de diseño bien llevado no puede fracasar nunca. Si fracasa, bien se ha contado con unos recursos inexistentes, o bien se ha marcado unos objetivos inadecuados. Pero si las dos cosas están bien puestas, es imposible fracasar. Pienso que el diseño ya es pues como beber de un botellín de agua necesario, ya cada vez es más necesario para absolutamente todo. Y eso está muy bien, a mí me viene muy bien. Pero luego también veo mucha empresa pequeña y mediana que aún está de espaldas al diseño. Poco mentalizados. Yo creo que el diseño todavía está gestionándose en un porcentaje pequeño de empresas. Y lo que te decía antes, yo creo que tendría que ser algo que tendría que darse en absolutamente todo tipo de empresas, sea la que sea y se dedique a lo que se dedique. Mientras eso no ocurra, yo creo que bueno, pues la competitividad de las empresas valencianas en concreto, pues nunca va a estar a la altura de otras como no sé, como puedan ser italianas o alemanas o belgas, ¿no? Pues las empresas que nos dedicamos a este sector estamos invirtiendo mucho y yo creo que hemos logrado estar bien situadas. Lo que pasa que si lo comparamos con otros países como puede ser Alemania, puede ser Italia, pues no hay tantas como en estos otros países, porque allí han empezado antes y son muy fuertes. Pero yo creo que a los españoles también se nos está dando un lugar y nos lo estamos ganando también un lugar. Yo creo que es un país que tiene mucho futuro. Y veo que ha crecido muchísimo. Hay muchísimos profesionales, hay una demanda brutal desde todos los niveles, porque además se han metido dentro, diríamos,
facetas y áreas nuevas que antes no existían, pues está todo el campo digital que antes no estaba, no hace además muchos años, es decir, eso ha multiplicado la demanda de trabajo de diseño. Y por otra parte es prácticamente todo el mundo, o sea, sí que se está llegando al nivel en que todo el mundo se da cuenta de que necesita a un profesional para comunicar, para hacer una serie de trabajos. Entonces, hay muchísima gente en el mercado que pide y que ofrece servicios, y eso es fantástico. Hay nuevas empresas que salen ya también dando mucha importancia al tema del diseño y sabiendo gestionarlo bastante bien. Es decir, que yo creo que en general se está mejorando, la verdad es que se está mejorando.